Reporte 100. Muchísimas gracias al cronista de la ciudad, Ignacio Lagarda. Buenos días, Ignacio, ¿cómo está? Buenos días, Katy. Pues aquí con un poco de frío. ¿Está haciendo frío todavía? Bueno, es que como aquí en la cabina está bastante agradable, entonces allá afuera debe ser otra cosa, Sí, ¿no? sí. Pero bueno, es parte de la Navidad. A propósito, cuéntenos justamente de eso, de la Navidad, del origen, que es el tema del que vamos a hablar. Pues la Navidad es la celebración cristiana del nacimiento de Jesús de Nazaret, el fundador del cristianismo, esa religión, gran religión monoteísta, nacida de la evolución del judaísmo, porque cuando nació Jesús, el judaísmo era el que prevalecía en esa región llamada entonces la Palestina. Es una fiesta cristiana en la que se recuerda el nacimiento de Jesús, ese niño rodeado de un manto de protección divina contra la ira del emperador Herodes de aquel tiempo, en aquella región, que temía que aquel niño, visto como el sucesor del rey David, pudiera poner en peligro el poder político del Imperio Romano en esa región del mundo. La palabra proviene del latín nativitas, que significa nacimiento. De esos personajes de Navidad, como el niño Jesús, la Virgen María, los Reyes Magos, el tirano Herodes, y todo esto que nos cuentan, no se tiene certeza histórica de que hayan existido o no. En aquel tiempo, cuando nació Jesús, a las personas se les llamaba o por el nombre del Padre o el lugar de nacimiento, y los evangelistas canónicos, los únicos reconocidos, considerados por la Iglesia de Roma como verdaderos, que están en la Biblia, solo Mateo y Lucas hablan del nacimiento de Jesús, con pequeñas alusiones nada más, llamándolo Jesús de Nazaret y no Jesús de Belén, donde se supone que nació Jesús. Entonces, con esto hace suponer que no nació en Belén, sino nació en Nazaret, la historia que nos han contado, pues que nació en Belén. También la tradición popular, empezando por los Reyes Magos, tampoco se tiene seguridad de que hayan existido. Y curiosamente, en los evangelios apócrifos, en los que no se reconoce la existencia, lo que se dice ahí, de todo, en esos evangelios se aparece estos tres personajes, que ni eran reyes ni eran magos. La mayor parte de las iglesias cristianas celebran el día 25 de noviembre, mientras que las iglesias ortodoxas, las iglesias cristianas ortodoxas del este de Europa, como Rusia, celebran el 7 de enero como el día de nacimiento de Jesús. Toda esta historia tiene que ver con que en aquellos tiempos en Roma, los primeros siglos del cristianismo, los últimos días de diciembre coincidían con la celebración de las festividades y tradiciones de distintas religiones de aquella época. Pero fue hasta el año 320-353 de esta era, es decir, después de que nació Jesucristo, el Papa Julio I fijó la fecha de nacimiento de Jesús como el 25 de diciembre, para darle la significación cristiana a la costumbre de realizar festejos en esos años. O sea que la Navidad nació 350 años después de que nació Jesús. Y 100 años después, el Papa León Magno estableció que ese día, la celebración de Navidad, era la celebración de Navidad en el siglo VI, el emperador Justiniano le extendió a todo el imperio romano de Oriente. Y hoy en día, pues la celebración de la Navidad se extiende por todo el mundo cristiano, que es muy grande, es la región más grande del mundo. Pues existen muchas costumbres y tradiciones de los festejos de Navidad. En general suele empezar a principios de diciembre, cuando se pone un árbol de Navidad, que nada tiene que ver con la historia de Jesús, eso se llegó mucho después, que generalmente es un pino, que se adorna, y la víspera de Navidad se colocan al pie de ese árbol pues los regalos de Navidad. Pero eso vino mucho después, eso vino en el siglo XX, lo del arbolito de Navidad.
En otros lugares se ponen pesebres, que nosotros le llamamos nacimientos, que es una representación del nacimiento de Jesús. También en muchas partes del mundo se realizan teatralizaciones llamados pesebres vivientes, que son las famosas posadas que nosotros hacemos. Las iglesias cristianas de rito romano celebran 4 meses en la Navidad. En España y América Latina solo se acostumbra una, que es la conocida como Misa de Gallo, para celebrar el nacimiento de Jesús a esa hora, porque se supone que nació entre las 12 y la 1 de la mañana. También la Nochebuena se usa pues celebrar con cenas y reuniones familiares el nacimiento del niño Jesús. También en algunos lugares, sobre todo en la cultura occidental, el día 25, la madrugada del 25, pasa por las casas un personaje que deja regalos a los niños. Este personaje recibe el nombre de Santa Claus en algunas partes, San Nicolás, Papá Noel o el viejito pascuero, como le llaman en Sudamérica, que deriva del culto a San Nicolás de Bari, un santo que vivió en el siglo IV y que se caracterizaba por su generosidad. En otras regiones del mundo pues varían las costumbres. Por ejemplo, desde la Edad Media en Europa se colocaban medias en las chimeneas para que San Nicolás dejara regalos. Esa costumbre se popularizó en Estados Unidos de América desde el siglo XIX. Y estas medias o botas que ponemos en la chimenea, o en algún lugar cuando no tenemos chimenea, pues la copiamos los mexicanos también. En México se realizan esas procesiones que le llamamos peregrinaciones. En Italia se dejan regalos a los niños. Quien deja los regalos a los niños es la Befana, una bruja que se negó a acompañar a los Reyes Magos a buscar a Jesús, aunque luego se arrepintió. Y en Islandia, en lugar de Santa Claus, hay 13 duendes que hacen travesuras en las casas y van dejando obsequios dentro de sus zapatos desde el 11 hasta el 25 de diciembre. En los países del centro y norte de Europa son muy comunes los mercados o mercadillos, como el que tenemos aquí en Hermosillo, en el Jardín Juárez, que le llamamos bazar navideño. Pero esos mercadillos existen en todas esas ciudades, que son muy bonitos, por cierto, donde se vende todo tipo de comida y se arreglan muy bonitos. Entonces, el origen de la tradición popular en todo a eso que no se conoce, lo de los Reyes Magos, el nacimiento, el pesebre, todo eso, pues siempre se ha considerado como un misterio, porque no hay ningún solo dato que compruebe que eso existió. De hecho, el Papa Benedicto XVI, Ratzinger, en 2003 dijo que seguramente en el pesebre donde nació Jesús no había ni vacas ni asnos. Y eso que Benedicto XVI era un experto en historia de la religión. También el asunto aquel de que Jesús, de que María y José, ella embarazada, viajaron a Nazaret, de Nazaret a Belén, para empadronarse, y la historia no registra que en aquellos tiempos hubo algún empadronamiento en la Palestina de entonces. Esta es la historia, sea como sea, real, ficticia, donde haya nacido Jesús, quien hayan sido los personajes representados o como sea, no tiene importancia, porque lo que importa ahora para los cristianos es celebrar el 24 en la noche el nacimiento de Jesús, el profeta de los cristianos en el mundo, de la religión más grande y más nutrida de seguidores en el mundo. Me dicen, en general. Nos dicen de nuestro auditorio, Ignacio, que en Belén nació de manera circunstancial. Recordemos que Herodes había mandado matar a todos los niños y José huyó con María embarazada. Fue así como en su huida entró en trabajo de parto y nació en Belén. Después de ahí se van y se establecen en Nazaret, de ahí que sea Jesús de Nazaret. Bueno, todo eso
no está contado, es lo que nos han contado, pero no existe nada. Lo único que existe escrito de Jesús, estoy hablando históricamente, pues como historiador, es lo que mencionan estos dos evangélicos en la Biblia. Solamente Mateo y Lucas. Todo lo demás no sabemos quién lo escribió, quién lo contó, y no existe ninguna documentación o versión escrita de eso que se dice, precisamente. Es lo que nos han contado, pero no hay nada escrito. Estoy hablando como historiador, que siempre requerimos los historiadores un documento que pruebe lo que existió en la historia. Bien, y como historiador y como cronista de la ciudad, queremos agradecerle a Ignacio Lagarda su participación. Que tenga buen día, Ignacio, y pase unos días agradables. Igualmente para ti y para el auditorio, Jackie. Gracias. Reporte 100.